Parece que nunca hay un día tranquilo en Medio Oriente. Cuando termina una guerra en Medio Oriente, parece que surge otro conflicto. Esta vez, el conflicto está aumentando entre Turquía e Israel. Hoy vamos a analizar bien este tema. Vamos a verlo de inmediato. De hecho, Israel y Turquía solían ser países tan cercanos que incluso realizaban ejercicios militares conjuntos. Pero ahora, al ver lo que dicen los líderes de ambos países, parece que están pensando incluso en llegar al borde de la guerra. El presidente Erdogan de Turquía criticó directamente a Israel después del ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2020. Para que se den una idea, en agosto de 2024, el máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, murió a manos del ejército israelí en Irán. Pero en ese momento, Turquía, para conmemorar a Ismail Haniyeh, izó la bandera a media asta en su embajada en Israel. Esto provocó la indignación de toda la sociedad israelí. Israel tampoco se queda atrás. El primer ministro israelí, Netanyahu, declaró en X en abril de 2026 que, bajo su liderazgo, Israel seguirá luchando contra el régimen terrorista de Irán y sus fuerzas aliadas, y que continuará enfrentando a los grupos respaldados por Irán. Afirmó que él y Erdogan, quien masacró a los kurdos en su propio país, están en la misma línea, lo que tocó un tema muy delicado para Turquía. En este momento, tanto en Turquía como en Israel, tanto oficialistas como opositores expresan abiertamente su odio hacia el otro país, sin reservas. Lo que debemos destacar aún más es que estas declaraciones no se quedan solo como opiniones personales de ciertos políticos. En la política israelí actual, tanto el partido gobernante como la oposición están adoptando rápidamente una postura más dura hacia Turquía. En el pasado, Irán era considerado la mayor amenaza para la seguridad, pero ahora están surgiendo declaraciones públicas que mencionan a Turquía en el mismo nivel. El hecho de que el ex primer ministro Naftali Bennett haya mencionado que Turquía es el nuevo Irán es un ejemplo representativo de este ambiente. En especial, el hecho de que haya dicho que Ankara podría encontrarse algún día en la misma situación que Teherán se interpreta como un mensaje de advertencia bastante fuerte, más allá de la retórica diplomática. Con una expresión de este nivel, no son pocos los que interpretan que esto es una señal de que se ha comenzado a reconocer oficialmente al otro país como una amenaza militar potencial. Por eso, en la situación actual, no es un asunto que deba verse solo desde la perspectiva de la política exterior personal del primer ministro Netanyahu. Se menciona la posibilidad de que, incluso si en el futuro cambia el gobierno y otro grupo llega al poder, la postura fundamental de resistir a Turquía no cambiará mucho. Esto se debe a que la percepción de seguridad ya está cambiando dentro de Israel. Estados Unidos también está observando cuidadosamente esta tendencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también respondió que, al menos durante su mandato, Turquía no atacaría a Israel cuando le preguntaron sobre la relación tensa entre Israel y Turquía. Estas declaraciones también han dado lugar a varias interpretaciones. Superficialmente, significa que quieren evitar un conflicto, pero por otro lado, también puede interpretarse como que Estados Unidos está considerando seriamente la posibilidad de que la tensión militar entre ambos países pueda convertirse en un enfrentamiento real. El hecho de que el presidente de Estados Unidos reciba este tipo de preguntas demuestra que la relación entre ambos países ya ha superado el nivel de un simple conflicto diplomático. El conflicto entre Israel y Turquía no es un problema que haya surgido de repente recientemente. Para entender la actual confrontación, es necesario analizar cómo han cambiado las relaciones entre ambos países desde que el presidente Erdogan llegó al poder. De hecho, ambos países fueron en su momento naciones que mantenían una relación de cooperación poco común en Medio Oriente. Turquía fue uno de los primeros países del mundo islámico en reconocer a Israel poco después de que fuera atacado, y también continuaron cooperando en los campos militar y de inteligencia. Ambos países realizaron entrenamientos militares conjuntos, y a medida que la cooperación en defensa y el volumen comercial se expandieron constantemente, incluso se les llegó a considerar socios estratégicos. Sin embargo, desde que el presidente Erdogan asumió el poder en 2003, la línea diplomática comenzó a cambiar gradualmente. El gobierno de Erdogan comenzó a poner el tema palestino como eje central de su diplomacia y las críticas hacia Israel aumentaron cada vez más. El punto de inflexión decisivo ocurrió en 2010. En ese momento, mientras una flotilla intentaba romper el bloqueo de Gaza para entregar ayuda humanitaria, un barco operado por una organización de ayuda turca fue interceptado por el ejército israelí en aguas internacionales. Durante el enfrentamiento, murieron 10 ciudadanos turcos. Este incidente causó un gran impacto en la sociedad turca y las relaciones entre ambos países se enfriaron rápidamente. Se llamó a consultas a los diplomáticos y la cooperación militar se suspendió, lo que sacudió profundamente la confianza que se había construido durante mucho tiempo. Después de eso, hubo intentos de restablecer las relaciones, pero los conflictos continuaron repitiéndose y cada vez que ocurrían enfrentamientos en la Franja de Gaza, también se intensificaban las disputas diplomáticas entre ambos países. A esto se suma que la llamada política del neo-otomanismo, impulsada por el presidente Erdogan, es también un factor
que Israel considera especialmente sensible. Turquía ha seguido ampliando su influencia en Medio Oriente, el este del Mediterráneo, el norte de África y la región del Cáucaso, y ha llevado a cabo una política exterior activa, interviniendo militarmente en Siria y Libia, entre otros. El presidente Erdogan también ha mencionado en varias ocasiones el tema de Jerusalén, enfatizando el papel de liderazgo del mundo islámico. Para Israel, estos movimientos se perciben como un factor que puede afectar no solo la cuestión palestina, sino todo el entorno de seguridad nacional. Por eso, cada vez más, se considera que el conflicto actual no es solo una disputa diplomática o emocional, sino una confrontación directa entre los intereses estratégicos a largo plazo y el orden regional de ambas partes. Actualmente, el conflicto entre Israel y Turquía continúa y el 28 de junio, Israel reconoció oficialmente el genocidio armenio. Este hecho es conocido como la masacre de armenios y otras minorías étnicas por parte del Imperio Otomano, predecesor de Turquía, entre 1915 y 1923. Se estima que murieron alrededor de 1,5 millones de personas. Turquía utiliza el término el incidente de 1915 para minimizarlo y lo interpreta como un conflicto mutuo ocurrido durante la guerra. De alguna manera, es un punto sensible en la historia de Turquía, pero Israel aprovechó esto y utilizó la palabra genocidio para criticar a Turquía. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía respondió diciendo que el gobierno israelí, que está siendo juzgado en la Corte Internacional de Justicia por crímenes de genocidio contra los residentes de Gaza y por la persecución sistemática del pueblo palestino ante los ojos del mundo entero, está tratando de encubrir sus propios crímenes utilizando una decisión política sobre el incidente de 1915 y reaccionó con firmeza. Además, afirmaron que este tipo de intentos malintencionados que ignoran los hechos legales e históricos muestran la difícil situación de Netanyahu y sus cómplices, contra quienes la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto en el proceso de investigación de los crímenes contra el pueblo palestino. También mostraron su determinación de poner fin a las políticas expansionistas e inestables de Israel en la región y de que el gobierno de Netanyahu rinda cuentas ante la ley por los crímenes cometidos contra los palestinos y otros civiles, asegurando que Turquía trabajará para lograrlo. En este contexto, el cambio más destacado recientemente es la capacidad de la Fuerza Aérea de Turquía. Dentro de Turquía, crece la expectativa de que, con la mejora de las relaciones con Estados Unidos, vuelva a surgir la posibilidad de adquirir los cazas F-35. Originalmente, Turquía era uno de los países que participaban en el programa conjunto de desarrollo del F-35 y era un socio tan importante que varias empresas nacionales también participaron en el proceso de producción. Sin embargo, la situación cambió por completo en 2019, cuando Turquía adquirió el sistema de defensa aérea S-400 de fabricación rusa. Estados Unidos consideró que operar el sistema de defensa aérea ruso junto con el F-35 podría provocar la filtración de tecnología militar clave, por lo que tomó la medida estricta de excluir a Turquía del proyecto F-35. La entrega de los aviones de combate ya producidos también se detuvo y los contratos para la producción de piezas relacionadas se terminaron uno tras otro. Además, con la imposición de restricciones a la exportación de diversos equipos militares y componentes avanzados, también surgieron no pocos contratiempos en el desarrollo del avión de combate de próxima generación de Turquía. Pero últimamente el ambiente está cambiando poco a poco. Antes de la cumbre de la OTAN, que se celebrará en Ankara el 7 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó la opinión de que podría aliviar algunas de las sanciones clave contra Turquía, lo que ha aumentado las expectativas. En particular, se está mencionando la posibilidad de que se alivien las restricciones a la exportación de componentes clave en el sector aeroespacial, incluido el motor Zeppein. Si estas medidas se hacen realidad, también podrían ser de gran ayuda para el proyecto nacional del caza de quinta generación de Turquía, llamado Kaan, cuyo desarrollo se había retrasado considerablemente debido a problemas para asegurar los componentes. Además, si las relaciones con Estados Unidos mejoran aún más, algunos análisis pronostican la posibilidad de que Turquía regrese al programa F-35 a largo plazo. Por supuesto, aún no es un hecho confirmado, pero por eso hay expectativas de que esto podría ser un punto de inflexión importante para Turquía, permitiéndole elevar la capacidad de su fuerza aérea
a otro nivel. Por otro lado, Israel está observando estos cambios con mucha sensibilidad. Israel ha mantenido la superioridad cualitativa de su fuerza aérea como un pilar clave de su seguridad nacional en Medio Oriente. Israel tiende a percibir como un riesgo de seguridad el hecho de que los países vecinos adquieran aviones de combate avanzados o refuercen significativamente su poder aéreo. Por esta razón, Israel también está ampliando su cooperación en materia de seguridad con Grecia para contrarrestar a Turquía. Grecia también ha tenido conflictos prolongados con Turquía por temas como la soberanía en el mar Egeo, disputas sobre el espacio aéreo, límites marítimos en el Mediterráneo Oriental y el problema de Chipre. Dado que sus intereses coinciden, la cooperación militar entre Israel y Grecia se ha vuelto mucho más estrecha que antes, y se considera que se está formando una nueva estructura de seguridad en torno a Turquía. En medio de estos conflictos, el país que se encuentra en la posición más incómoda es Estados Unidos. Esto se debe a que Estados Unidos considera tanto a Israel como a Turquía como activos estratégicos clave. Israel es considerado el aliado más importante en la política de Medio Oriente de Estados Unidos y ha continuado recibiendo un enorme apoyo militar y cooperación en inteligencia. Por otro lado, Turquía posee el segundo ejército más grande entre los países miembros de la OTAN y ocupa una posición geopolítica clave que conecta Europa, Medio Oriente y el Mar Negro. En especial, el hecho de que controle el estrecho del Bósforo y el de los Dardanelos es un factor muy importante también para Estados Unidos. La mayoría de los buques de guerra que se dirigen al Mar Negro deben pasar por estos estrechos, por lo que el papel de Turquía es muy importante también en la estrategia para contener a Rusia. Después de la guerra en Ucrania, se considera que esta importancia ha aumentado aún más. Por eso, para Estados Unidos tampoco es fácil tomar abiertamente partido por una de las partes. Si apoya demasiado a Israel, la relación con Turquía podría deteriorarse y, por el contrario, si se enfoca en mejorar las relaciones con Turquía, tendrá que enfrentar una fuerte oposición de Israel y del Congreso de Estados Unidos. De hecho, en los últimos años, Estados Unidos ha intentado continuamente la coordinación diplomática para reducir la posibilidad de un conflicto entre ambos países, en especial en el espacio aéreo de Siria, donde a veces operan simultáneamente la Fuerza Aérea Israelí y las fuerzas turcas. Estados Unidos también se preocupa por gestionar la situación para evitar enfrentamientos militares accidentales. Sin embargo, en la práctica, también es difícil sacrificar la relación con Israel, su aliado más confiable en Medio Oriente. Por estas razones, es muy probable que Estados Unidos invierta una considerable capacidad diplomática para evitar que el conflicto entre ambos países se agrave aún más. Algunos analistas opinan que lo que Estados Unidos desea en este momento no es la victoria de una de las partes, sino mantener una situación en la que sus dos aliados clave no entren en un conflicto militar entre sí. Esto fue visión global.